detenidos producto de atentados terroristas en París, en Francia. Hubo una toma de rehenes en un centro de espectáculos. Los que siguieron la noticia se dieron cuenta que era uno de los focos principales, donde la policía abatió a 3 terroristas y terminó, la verdad, toda esta acción con alrededor de 70 víctimas fatales solo en ese lugar. El escenario era una carnicería, dicen oficiales que entraron. Hasta ahora han ocurrido 6 tiroteos en distintos puntos de París y 3 explosiones, 2 de las cuales fueron confirmadas como atentados suicidas. El presidente Hollande, el presidente francés, declaró estado de emergencia, que es una situación bien particular para los franceses, que son muy respetuosos de las libertades individuales, muy celosos de sus libertades, pero se decretó estado de emergencia. Se pidió a la gente que esta noche estuviera en sus casas y no circulara ni ocupara vehículos, y además ordenó el cierre de las fronteras, algo que no ocurría en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Es un estado de excepción total. Hay declaraciones de los distintos países del mundo, específicamente los europeos, que han mostrado su solidaridad, también del presidente de Estados Unidos. Y la verdad es que este es el tema de hoy día. Mañana seguramente estas cifras se van a ir consolidando, pero quedan varios temas pendientes y que tienen que ver con lo que va a pasar en Europa a propósito de lo que despierta un ataque terrorista como esto. Primero, en los niveles de seguridad, pero segundo, en lo que está pasando hoy día a propósito de la inmigración que pretendían muchos países europeos por gente que está huyendo de Siria por el Estado Islámico. Hasta el momento, por lo menos la información oficial, no señala ni apunta a quiénes son los autores de este atentado terrorista. Pero quedan varias cosas que van a ser tema durante el resto del año seguro, y tiene que ver con la posición que va a tomar ahora Europa con la posible inmigración importante que venga desde Siria, y también la relación que se va a mantener con estos países, específicamente Irak y Siria. Algunos ya ponían el acento en lo que va a pasar con estos estados que estaban buscando una manera de potenciar su multiculturalidad. ¿En qué queda todo eso mirando al mundo musulmán? Son varias de las preguntas que se abren después de un atentado terrorista como este. Ahora sí, vamos a la entrevista. Estamos con la diputada Carla Rubilar, diputada independiente. Diputada, vamos a hablar de temas de salud, pero es imposible salirse de una noticia como esta. ¿Cómo la miró, cómo la siguió y escuchó durante el día? Bueno, lo primero, Beatriz, muchas gracias por la invitación. Y dramático, pues, la verdad es que es imposible no impactarse. Es imposible no transmitir la mayor solidaridad posible con el pueblo de Francia, y también transmitir la preocupación que tú decías al respecto de estos nuevos posibles ataques que se anuncian para otros lugares, y cómo finalmente el terrorismo intenta ganar la batalla del miedo, y cómo eso puede afectar efectivamente con los migrantes, cómo puede afectar a que ciertos países tomen decisiones de cerrar sus fronteras. Entonces, lo único que uno pudiera de una otra forma transmitir desde aquí es que el terrorismo no nos gane la batalla de la solidaridad, de lo que somos como un país globalizado no solamente en comunicaciones, sino que espero en humanidad. Y en ese sentido, probablemente los gobiernos van a tener que tomar decisiones bastante complejas, pero no nos podemos olvidar de que la solidaridad, la humanidad se mueve en eso, en la solidaridad. Sí, bueno, van a ser temas que seguro se van a discutir y todavía falta además consolidar una serie de las cifras que estábamos dando. El gobierno francés ha sido súper cauto para ir dando las cifras oficiales, y además sobre las imágenes incluso que podían entregar los medios de comunicación a propósito de víctimas, tanto de víctimas fatales como de una cantidad enorme de heridos. Así es que vamos a seguir poniéndolos al día de la información que tenemos, y seguramente ya mañana habrá más claridad de lo que pasó en París. Diputada, la invitamos por un tema que es nacional y tiene que ver con la salud. Hay una idea, usted es parte de esa iniciativa de una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo. ¿Por qué ir a una acusación constitucional, que es algo tan fuerte, en contra de un ministro? Sí, efectivamente es muy fuerte y no nos quedó otra opción. Hay que ser bien honesto. Para mí, el día que anunciamos la acusación constitucional fue un día complejo. No fue un día fácil, no fue un día de alegría, no fue un día de festejo. Fue una decisión que tomamos con muchos parlamentarios porque sentimos que no nos quedaba otra herramienta. Habíamos ocupado todas las herramientas. Citamos a la ministra en innumerables oportunidades a la comisión. Hicimos 2 sesiones encabezadas por el diputado Juan Luis Castro, el presidente de la comisión, que es socialista, para que la ministra diera explicaciones al respecto de todos los problemas que estaba teniendo salud. No obtuvimos respuesta, nos fuimos hacia la interpelación, tampoco recibimos respuestas claras, porque es cosa de ver nomás cómo han ido cambiando entre los hospitales, los números, etcétera. Posteriormente rechazamos el presupuesto en subcomisión mixta.
Pensamos que iba a haber una reacción posterior a eso porque era un rechazo con voto oficialista, era algo hace mucho tiempo, o tal vez en todos los años que yo tengo parlamentaria nunca antes visto. Nos fuimos a la comisión mixta y en la comisión mixta nos encontramos con una ministra, primero que 2 días atrás no reconocía la crisis, que decía que el programa de gobierno se está cumpliendo igual, que venía con una propuesta de hospitales que parecía irrisoria en la construcción, en el cumplimiento de las mismas promesas de la presidenta Bachelet. Y posteriormente de ese rechazo, también nuevamente con votos oficialistas, un ministro de Hacienda que dice no hay ninguna posibilidad tampoco de avanzar en mejora. Entonces, si nos preguntan a nosotros que somos oposición, si en este escenario donde la gente efectivamente siente que hay una crisis de salud y la situación está empeorando, ¿podemos restringirnos en nuestras atribuciones para tratar de conseguir cosas que mejoren? No, no podemos. No podemos restringirnos y atarnos de manos. Y es efectivamente una decisión difícil, es dura, nadie está festejando, pero creemos que era lo que teníamos que hacer. Diputada, ¿cómo se explica, y yo coincido con usted, es difícil seguir el planteamiento de la ministra, porque teniendo tantas evidencias pareciera como que todo funciona? Sí. Y uno dice, o yo estoy entendiendo mal, o la ministra no se sabe explicar. Yo de verdad que yo ahí me pierdo un poco, pero ¿cómo se entiende que un presupuesto de salud esté en una ejecución de un 27%? O sea, de verdad yo ahí no me explico. Y a ver, uno mira lo que pasa y uno dice, hay problema de gestión. De hecho, la encargada de finanzas, creo que es la 4ª persona que está como encargada de finanzas, sí, o de inversiones, sí, el rótulo formal. Persona. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué miran ustedes? ¿Por qué no se ha ejecutado el presupuesto? Mire, lo primero, la ejecución del 27% a septiembre significa, para que la gente lo entienda, que de 100 pesos que le dieron, 27 se gastó. Y cuando se hable de que esto es culpa de Hacienda, uno empieza a preguntarse a ver qué tan culpa de Hacienda será, porque los recursos estaban, habían 528.000 millones de pesos. 528.000 millones de pesos para inversión, que no se gastaron y que incluso Hacienda le quitó 50.000 ya para ver si puede mejorar un poquito la ejecución presupuestaria de aquí a fin de año, le sacó 50.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que uno se encuentra? Uno se encuentra de que teniendo recursos no se utilizan y que las personas no son las mejores. 4 cambios en inversiones, hoy día ya se fue la subsecretaria, completamente desmantelado este ítem, y uno se encuentra con tanto cuoteo, que yo no digo que sea de este gobierno, si la realidad es que efectivamente esto se mueve con partidos políticos, se mueve, pero cuando uno se da cuenta de que hay personas mucho mejores en la coalición de gobierno, que tienen muchas más capacidades para dirigir esta cartera, uno se pregunta qué está pasando. Perdón, pero usted se refiere a quién directamente. Usted me diría, a ver, yo cambiaría este por este. O sea, yo personalmente habría cambiado antes, mucho antes a la subsecretaria de Redes, mucho antes. O sea, ahí había un problema. Porque sí, además, a ver, y para seguir el hilo de esto que uno no entiende mucho, pues se dieron 2 versiones de la salida de la subsecretaria de Redes. Por un lado la incapacidad la llevó a que le pidieran la renuncia. Por otro lado, ella se quejó porque nunca le llegaron los recursos, por eso renunció. Entonces uno dice, bueno, ¿era el problema de ella o no era de ella? Completamente de ella. Pues mire, los recursos estaban, ella no los ejecutó. El gobierno tiene un compromiso 20-20-20 que yo le digo con toda tristeza que no se va a cumplir. Me encantaría que eso hubiese cumplido. La gente espera mucho sus hospitales. Sí, siempre se habló de que era muy ambicioso. Muy ambicioso, nadie los obligó. Te comprenderá a prometer eso, pero no hay ninguna posibilidad de cumplirlo y a mí me da mucha pena porque la esperanza de muchos en diferentes regiones que han movilizado y todo tiene que ver con que un nuevo hospital se asocia con posibilidad de tener una atención digna para uno, para los hijos, todo para la gente que no puede comprar una atención, que no tiene los recursos en otro lado. Entonces, 20-20-20 ninguna posibilidad. Cuando uno se vaya a construcciones más pequeñas, porque uno tal vez dice, claro, el hospital muy grande, otros factores, ya, pero tenemos compromiso de consultorios, tenemos compromiso de SAPU de alta resolutividad, muchos de ellos son mejoras de los SAPUs que ya existen. Y de los 132 comprometidos tenemos 11. Y de los 100 comprometidos como consultorio tenemos 10. ¿Pero eso es incapacidad? Completa incapacidad, pues. Porque, claro... O sea, perdón, lo pregunto porque muchos ministerios son bien elefantes blancos. O sea, sí, sabemos que hay un problema de modernización del Estado grande y de repente el echar a andar la máquina es una cosa compleja. Pero aquí tiene que ver, usted dice, más con incapacidad. Sí, completamente. Y mire, si es lo que yo le digo, los números... Dicen que esto no es solamente inversión. Los números claramente dicen que tuvieron recursos y no lo ocuparon, 27% a septiembre. Sí, eso es impresentable. Es impresentable. Pero además tenemos un montón de problemas en otras áreas. Sí, voy a entrar eso al tiro. Solo para aclarar, cuando le preguntan a la ministra por qué ese 27%, ella lo que explica es que siempre el primer semestre de todos los años es de baja inversión y que esto se acelera avanzando el año y que ella cree que van a llegar a un 85% de ejecución. Que igual uno dice, bueno, es harto. Pero tiene razón, pasa que...
le pregunto porque usted siempre ha estado en las comisiones de salud, usted además es médico de profesión, entonces entiende lo que está hablando y conoce los gastos, los costos, en fin. Esto pasa siempre que la ejecución del primer semestre es más baja y que se casa el presupuesto en el segundo semestre. Sí, la ejecución del primer semestre es más baja, eso es cierto. Pero tener un 27% a septiembre, faltando 3 meses para que se termine el año, esa cuestión no la habíamos visto nunca. O sea, para que nos hagamos una idea, el 2013 a agosto, no a septiembre, a agosto ya llevaba el 45% del presupuesto ejecutado, para que nos hagamos una idea. Entonces, pero esto no es solamente inversión, esto es que uno se encuentra con que la lista de espera auge y no auge aumenta. Con que se encuentra con que a pesar de la cantidad enorme de recursos que se inyectan, la deuda hospitalaria aumenta a niveles históricos. Mire, yo me acuerdo que cuando llegó la deuda en el gobierno anterior de 117.000 millones, que fue el pic del gobierno anterior, el senador Girardi, el diputado Castro, el diputado Núñez dijeron que esto era un escándalo, que era la deuda más terrible de la historia del mundo. Y hoy día tenemos 246.000 millones con 74.000 millones inyectados por encima, que van a llegar a 300 y tantos mil millones, que si no fuera porque Hacienda le está poniendo por debajo, no bajaría a nada. La ministra se comprometió en 150.000 millones. Yo creo que eso es imposible a menos que no estén devengando las facturas, es decir, que literalmente las estén escondiendo en un cajón, para evitar decir que están endeudados en más de 200.000 millones a pesar de todos los recursos que le han inyectado. Puede ser una pregunta muy simple, pero uno se pregunta, digamos, si tiene una cantidad, yo sé que la plata del presupuesto no es llegar y, era agarro para esto, pago, no, todo tiene su ítem y uno no puede sacar de una cosa para poner a otra, porque son malversación de fondos públicos, en fin, eso, entendiendo eso, pero teniendo toda esta plata, teniendo otros problemas ahí, me imagino que parte de esa plata también era para saldar parte de la deuda hospitalaria, ¿o no? Es que en estricto rigor yo no puedo ocupar la plata de inversión para pagar deuda hospitalaria. Pero dentro de la plata que está todavía ahí, a propósito de que se ha ejecutado solo un 27%, ¿hay parte de los ítems de deuda hospitalaria que no se han traspasado y están en esa burocracia o no? Eso sí que se ha traspasado, pero es totalmente insuficiente. Se traspasaron el primer semestre 74.000 millones y a pesar de eso llegamos a 246.000. Hacienda comprometió a traspasar 100.000 millones más, que entiendo que una parte es de lo que le sacaron de inversión, que volvieron al Tesoro Público y que ahora la están como reinyectando. Una cosa así, una figura bien de bicicleta. Y se supone que con esos 100.000 millones van a bajar la deuda a llegar a 150.000, es decir, más que lo que era la deuda más terrible histórica en el gobierno anterior. Pero lo complejo de la deuda es que no es un número. Es que significa que hay hospitales que no compran insumos, que hay hospitales que no pueden tener los medicamentos, los exámenes, que no pueden contratar las personas. Es decir, hay una enorme implicancia en la ciudadanía de esa deuda. ¿Y por qué llegamos a una deuda como esa? Esa es una buena pregunta, porque fíjese que cuando uno ve los números no se encuentra con mayores prestaciones. Este es un año que ha sido particularmente benigno, que no fue un invierno que nosotros viéramos duro. Y sin embargo vemos cosas sorprendentes. Aumenta la deuda de forma importante, vemos que las prestaciones no, que la lista de espera también. Auge, no auge, nos prometen 19.000 cirugías para sacar personas no auge de aquí a fin de año y nos cuentan que el 27 de octubre llevan 13.000, pero de esas 13.000 las reales son solo el 59% operadas, porque el resto las sacaron de forma administrativa. Entonces uno se empieza a preguntar dónde se están gastando realmente los recursos, porque si no mejora el auge, si tampoco el 2016 vamos a tener canastas más complejas, porque no sé si usted sabe que la directora de FONASA en su presentación dijo que no están los 6.000 millones para mejorar las canastas auge. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, no mejora la radioterapia en cáncer de colon, que la nefrectomía cadáver para que haya trasplantes de los insuficientes renales crónicos tampoco está, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿qué está pasando con este ministerio? Que no disminuye la deuda, que no mejora los tiempos de espera, aumentó de 65 días promedio a 86 días promedio la espera en las enfermedades auge. Entonces, ¿dónde está esa plata de deuda si yo no la veo reflejada en mejor atención y mejores prestaciones para la gente? Y esa es la pregunta del $1.000.000. Diputada, entendiendo que todo lo que usted nos ha contado es la base, como para decir, sabe que si ya no tengo respuesta acá va una acusación constitucional. Quería pasar a otra pregunta que es más de fondo respecto a la salud. Y esto separándome de la acusación, porque a lo mejor hay muchas razones para una acusación constitucional, es bien fuerte. Habitualmente las acusaciones constitucionales se votan en bloque, entonces es como esa pelea de fuerzas, si es que prospera, digamos, porque tiene que pasar unas etapas todavía.
Pero separándonos un poco de esto y entendiendo que sí, hay falencias, lo que uno mira en las cifras, por lo menos es que sí ve que hay falencias en el Ministerio actual, pero cuánto también obedece a temas que son de fondo en salud y que es un tema bien importante respecto a cómo se armó el aparato de salud en Chile. Y esto no tiene que ver con este gobierno, con el anterior, sino con todos para atrás. O sea, esto es una cosa que uno siente que es acumulativa. Así es. Con una salud bien poco digna, entendiendo que se garantiza, hoy día la salud puede ser más rápida y más eficiente si uno tiene más plata. Así es. Y que uno dice, bueno, cuando a lo mejor le echamos una mirada de fondo a cómo armamos esto, que la gente que tiene más lucas está en ISAPRE, pero ojalá tenga lucas y sea sano, porque si no tiene lucas o se enferma mucho, mejor que se vaya a FONASA, donde no hay incentivos para que una gente que tiene un sueldo alto vaya a FONASA, sino que tiene que estar en ISAPRE, y así sucesivamente. Entonces, o el engaño que se hace al Estado, que es muy extraño, donde no se paga el valor real para un hospital, pero sí se paga el valor real en una clínica. Entonces uno no entiende esas cosas. ¿Cuándo podemos entrar a eso de fondo en salud? Mire, contrario a lo que uno puede pensar, uno de los objetivos que uno puede tener cumplido con la acusación constitucional, porque la presentamos sabiendo que somos minoría, sabiendo que tenemos que convencer a 10, 12 parlamentarios al menos para poder aprobarla. Eso es difícil. Y es difícil, sí. Y lo sabe, más con la comisión que salió sorteada, que son 5 parlamentarios oficialistas. ¿Quiénes? 5. ¿Y quiénes son? Son el diputado Cheroni, la diputada Hernando, el diputado Carmona, el diputado Hugo Gutiérrez y el diputado Leonardo Soto. Es decir, ni siquiera hay un DC, que son los que han alzado más la voz para decir que es verdad que hay esta crisis de salud. Y es más difícil sacar un informe ahí que realmente sea concordante con la realidad. Pero diputada, vamos a ir conversando al tiro. Es que tenemos que hacer un alto y ahí también le voy a preguntar si cuánto influye realmente el informe, porque después igual se vota en bloque, pero no me diga nada ahora. Tenemos que hacer una pausa. Estás en Entrevista Verdadera. Ya volvemos. Marcas son importantes para alcanzar la meta de Teletón, pero una marca fundamental es la que deja cada uno de nosotros con nuestro aporte y compromiso. Con la marca que dejas tú logramos el 70% de la meta total. Este 27 y 28 de noviembre, Teletón la hacemos todos. Sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con la diputada independiente Carla Rubilar, estamos hablando sobre lo que sucede en salud. Antes hablamos del porqué de presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud. Ahora queríamos entrar un poquito más a fondo. Yo quedé justo ahí con un tema pendiente que tenía que ver con ciertas cifras de las que estábamos hablando. Entonces, sigamos en eso. ¿Cuáles son, entrando ya a estos temas de fondo, respecto a lo que pasa entre lo que puede administrar el Estado, cómo meterse a estos temas de fondo, más allá de la acusación y el mérito de la acusación? Eso yo lo dejo como un tema que ya pasamos. Sí, no, yo lo que de otra forma trataba de transmitir que nosotros la habíamos presentado porque teníamos la convicción de que había sustento, pero además porque a pesar de que la pudiéramos perder en la estadística, en los números, nosotros veíamos una oportunidad real y única de centrar la atención del gobierno, del Estado, del país en un tema tan importante como la salud. Y a ver si desde ahí efectivamente hacemos esa discusión, que se refiere a usted. Es un shock de despertar, o sea, ¿no? Es como, yo que soy médico, es como un... no sé, hay unas paletas de fibriladoras, porque la verdad es que no puede ser que los gobiernos no tengan la prioridad de salud que debe ser. Perdón, lo que le había preguntado antes, independiente de los 5 diputados que son de la nueva mayoría, habitualmente el informe tanto no importa en la sala porque después se vota bien en bloque. Sí, una votación bastante en bloque habitualmente y bastante política. Lo que pasa es que esto es un tema súper sensible y no es tan simple por los parlamentarios decir está todo bien como dice la ministra, porque ellos saben en sus regiones que no está todo bien. Ellos saben que les prometieron un hospital, ellos saben que de Valparaíso se levantó, incluidos los de oposición y los de la nueva mayoría. Ellos se juntaron y ellos fueron principales actores del rechazo de la comisión mixta, pero tenemos también al diputado Tuma de la Araucanía, veíamos al senador Quintana refiriéndose a su región y diciendo que él va a votar en rechazo de inversiones si esto no se arregla. Entonces uno va viendo voces que, a diferencia de lo que dice la Elia Molina, que esto es más o menos una pataleta o esto es solamente por votos, porque ella trató como de ningunear en su entrevista a los parlamentarios. Perdón, ¿Elia Molina o la actual ministra? No, Elia Molina, la anterior ministra. La anterior ministra dijo que era esto un tema solamente por votos de los parlamentarios. Y esto no es una promesa de los parlamentarios, esto es una promesa de gobierno de la presidenta Bachelet, que además es médico. Y los parlamentarios están exigiendo que le cumplan a su gente. Si esto es
son temas muy sensibles. Entonces, aquí ningún parlamentario oficialista dice, ay, yo hoy día me levanté de mala gana y quiero molestar a la ministra de Salud y quiero hacerle un berrinche a mi gobierno. Es muy difícil levantarse en contra de un propio gobierno. Y si se levanta es porque la angustia, la desolación, la desesperanza por las promesas incumplidas ha sido mucho. Este es un tema demasiado sensible y no es solo en una área, no solamente en la inversión, es en lista de espera, es en formación de especialistas, es hasta en las vacunas. Pues, Beatriz, si ni siquiera están vacunando a los niños pequeñitos que salen de las clínicas y de los hospitales con la vacuna de la TBC, porque hicieron un enredo ahí que es de proporciones. Desecharon una licitación que valía muy barata la vacuna, 215 pesos, terminaron haciendo un trato directo, 100 pesos más cara la vacuna, y les terminaron incumpliendo y no entregando la vacuna, y hoy día tenemos un mes y medio de fase de los pequeñitos por la vacuna de la tuberculosis, algo que no hemos visto en muchos años. Porque eso siempre ha funcionado bien. Siempre ha funcionado impecable el sistema de vacuna en este país. Diputada, y yo le preguntaba, yendo como al tema de fondo, más allá de la acusación constitucional, ¿cuándo vamos a entrar también a este tema de fondo o esto tiene que ver con el tema de fondo? Esto tiene que ver con el tema de fondo y ojalá que este debate que estamos dando nacional, que sale en todas las radios, en todos los canales, que se conversa en el Parlamento, sirva para eso. Porque yo creo que a diferencia de educación, yo creo que a diferencia de otras cosas, aquí hay bastante consenso que hay que potenciar la salud pública. Los parlamentarios de regiones tienen claro que muchas veces el hospital regional tiene mucha más capacidad que la clínica instalada. ¿Cómo lo hacemos? Hay que tener pantalones para dar prioridad a la salud y invertir lo que se necesita y poner a las personas más capaces y dejando de lado el cuoteo. Hay que tener pantalones para eso. ¿Eso ha faltado? Sí, en todos los gobiernos. En todos los gobiernos. Hay algunos que le ponen más empeño, otros que le ponen menos, pero la verdad es que falta que sea una prioridad. ¿Y hay un tema también más ideológico de fondo? En cuanto a, no sé, pues esta diferencia odiosa que se ha hecho también en educación, también en salud, de la salud privada respecto a la salud pública, quién está en una, quién está en la otra, en fin. Siempre hay temas ideológicos como en el tema de las concesiones, que finalmente ha impedido construir 6 hospitales que sacaron de concesión, que ya los tenemos súper atrasados. Y sin embargo yo me sumo a las palabras que dicen que el hospital más caro es aquel que no se construye. Y yo creo que ahí tenemos un problema de fondo que está dañando a la ciudadanía. Hay temas ideológicos en no utilizar el bono auge, que aumenta la lista de espera, y nos encontramos que en agosto hay un 25% de ejecución de los recursos del bono auge, que le permite a uno comprar en el hospital público, en la clínica privada, una atención para que la gente no espere. Eso es ideológico, y es ideológico que daña a las personas, lamentablemente, pero también hay una contradicción, porque por ejemplo este gobierno ha sido de los que más ha traspasado a privado en compra de camas. Nosotros veíamos la crítica que se le hacía, una amenaza de acusación constitucional en algún momento al ministro Mañalich por la clínica Las Condes, y este gobierno ha traspasado enormes cantidades de recursos a la clínica Las Condes, mucho más. Sí, lo veía el otro día en un gráfico. ¿Y eso no había quedado amarrado de antes o es de ahora? No, esto es completamente de ahora, no hay ninguna amarre de nada. Todavía, algo que lo hemos conversado varias veces, porque pasa que el Estado le paga a la clínica lo que cuesta, bueno, pues me imagino que la clínica lo cobra, lo que cuesta una cama de emergencia, en fin, algunas que son muy caras, estas de especialización, y se paga a sí mismo, o sea, en un hospital del Estado se paga menos de lo que cuesta. ¿Por qué pasa eso? Se paga mucho menos en día cama, no paga, por ejemplo, los inmigrantes en Iquique. Yo conversaba con los médicos allá, ellos decían, nosotros tenemos muchas visitas, tenemos mucho parto de Perú y de otros, y nadie nos paga. O tenemos traslados porque necesitamos atenderlo en otro lugar, porque no tenemos los especialistas y nadie nos paga. No se le devuelve esa plata nunca al hospital. Bueno, ahí se explica harto de la deuda, me imagino. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué sigue pasando? Porque efectivamente pareciera que no nos damos cuenta de que tenemos que potenciar el sistema público como corresponde, y que FONASA no es un mero pagador, que FONASA es un asegurador de personas. Cuando nosotros tenemos en el sistema público el 80% de las personas, nosotros deberíamos tener un FONASA que defendiera, que saliera a alegar porque no le atienden rápidamente a las personas que son sus afiliados, porque no les cumplen los tiempos de las listas de espera auge, porque efectivamente si no lo atienden ahí es mejor que lo atiendan en otro hospital, o que le faltan médicos. ¿Cómo lo hago para incentivar que esos médicos se queden? Paguémosle más, no sé. No hemos buscado nunca esa fórmula para que efectivamente los médicos se queden, los profesionales estén bien pagados, para que sea el sistema público, ojalá, el anhelo que yo tengo como formado. Así como a mí me encantaría pensar en que todos los profesionales dijeran, yo me he preparado toda mi vida para estar en el sistema público de salud. Ahora, pero eso también tiene que ver con una transparentación, o sea, hacerlo transparente desde Hacienda y a lo mejor desde, no sé, proyectos de ley, para entregar efectivamente las platas que se necesitan para eso. ¿Tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver con eso. Porque en el fondo Hacienda como que se hace el loco, no, esto es lo que gasta y ocupo el resto, o sea, como para poder hacer su parche de platas, digamos. Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con que no hacemos trampa en el solitario, por ejemplo. Eso mismo, hacerse trampa en el solitario. Una enorme cantidad de enfermedades no están codificadas en FONASA. ¿Qué significa? Que no existen.
que en estricto rigor nadie pagaría, por mucho que yo pago obligatoriamente un seguro de salud, ya sea privado o público, y esas enfermedades es como que no las pudiera tener y tengo que pagar desde mi bolsillo. Lo mismo con los medicamentos. Si este revuelo que se ha generado en la farmacia popular tiene que ver con eso. Sí, claro. Tiene que ver con que además el Estado no hace las cosas. Senabas podría haber comprado para intermediar en hospitales y consultorios hace mucho rato. Y no lo ha hecho porque no ha sacado el reglamento de la ley de fármacos. Diputada Carla Rubilar, muchas gracias por esta conversación. No, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias por la compañía. Ya está listo Ignacio Franzana y aquí lo veo. Llega Mentiras Verdaderas. Buenas noches.